Francisco Suárez Ortiz, presidente de Jóvenes Nucleares en España, nos hablará sobre energía nuclear y divulgación, derribando mitos. Una disculpa a Francisco por la demora, pero tiene aún todavía el tiempo que se le había otorgado para realizar su actividad. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Me oís bien? Sí, lo escuchamos, Francisco. Bueno, muchísimas gracias. Para mí, como decía el anterior ponente, también es un placer estar aquí y como organizador de congresos también sé lo difícil que es llevar la agenda, así que no se preocupen que solo 20 minutos está muy bien. Como decía, Ana, es un placer estar con todos ustedes en su primer congreso del Club de Física Nuclear y espero que el primero de muchos. Y lo que haré en mi ponencia es presentarles jóvenes nucleares, quiénes somos, qué hacemos, y trataré de dejar un poco de tiempo al final también para cualquier pregunta que puedan tener y que podamos comentarlas. Para empezar, trataré de compartir la pantalla. Compartir todo directamente. ¿Ven bien mi pantalla? Sí, se puede apreciar la pantalla. Voy a darle a lo de un instante. A ver si lo puedo colocar en modo presentación. No se lo ven. Bien. Vale. Bueno, pues lo primero, agradecerles muchísimo de verdad la invitación a participar en este vuestro primer congreso. Para nosotros es un placer desde Jóvenes Nucleares acudir a hablar ante vosotros. En concreto también agradecer a Brian Ayala toda su cordialidad para invitarnos. Seguramente algunos de ustedes pudieron ver también a nuestro colega Gonzalo Jiménez ayer en su sesión. Y él también fue joven nuclear hace unos años y ahora es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Comenzaré por presentarme y nos metemos de lleno a la ponencia. Yo soy Francisco Suárez, todo el mundo me llama Paco, y bueno, estudié ingeniería industrial en Madrid, trabajé un par de años en el sector en consultoría, en el sector energético, en una consultora que se llama Deloitte, y después fue cuando me enamoré de lo nuclear. Como ingeniero, la parte técnica y toda la diversidad de campos que uno puede ver en la nuclear, no solo para que funcione una central, ¿no?, sino con todas esas otras aplicaciones que la ciencia y tecnología nuclear pues, puede ofrecer a la sociedad, desde medicina, aplicaciones industriales y un largo etcétera, pues me interesó muchísimo desde el punto de vista técnico y me fui a especializar haciendo un máster nuclear en Imperial College en Londres. Ahí estuve luego medio año más investigando y de teaching assistant, y después pues regresé a España, donde actualmente estoy trabajando en una empresa que se llama Tecnatom. Ahí entré como instructor de operación, que es los que tenemos ahí los simuladores y formamos a los futuros operadores para prepararse para la licencia, y es donde estoy actualmente tras un periodo de 2 años en Bruselas, y ahora regresé a Madrid. Así que con eso es la parte, digamos, formal del currículum. Adicionalmente soy profesor colaborador asociado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales del ICAI en Madrid, y el gorro que llevo hoy es el de Jóvenes Nucleares, que ahora os voy a presentar quiénes somos, y tengo el gran honor de ser ahora mismo el presidente de esta asociación. Lo que les voy a exponer van a ser estos 5 grandes puntos, empezando por los objetivos de Jóvenes Nucleares. ¿Qué es Jóvenes Nucleares? Y luego vamos a hablar un poquito de canales de comunicación, porque veréis muy rápido que nuestro ADN realmente es la divulgación, siempre desde el rigor científico de la ciencia y tecnología nuclear, muy por encima del ciclo de carrera profesional y cómo es importante, además de para la sociedad en general, sino para el propio sector, que se conozca lo que implica y todos los campos tan bonitos que hay dentro del sector nuclear para que los jóvenes pues, puedan considerarlo una carrera profesional, qué actividades hacemos para acometer esos objetivos y luego pues, una serie de conclusiones finales. Entonces, empezando desde el principio, los objetivos de Jóvenes Nucleares. ¿Qué es Jóvenes Nucleares? Bueno, en
En España, y esto es análogo en muchísimos países, existe en nuestro caso, Sociedad Nuclear Española. La Sociedad Nuclear Española realmente es un punto de encuentro para los profesionales del sector, tanto de industria como de investigación. Asociación sin ánimo de lucro, por supuesto, con los objetivos de servir de punto de encuentro para que los colegas del sector pues, intercambien experiencias, sepan en qué trabajan los demás, puedan estar en el estado del arte. Fue declarada, de hecho, de utilidad pública en el 96 y acomete sus actividades con varias comisiones. Una de las actividades clásicas de la Sociedad Nuclear Española, que recalco, es digamos, la asociación que representa a los profesionales, no es el lobby, no hay ningún interés detrás ni de empresa ni de alguna otra manera, es una congregación de los profesionales, ¿no? La actividad más clásica que tiene es la reunión anual. Todos los años se organiza en una ciudad de España la reunión anual y ahí pues, van todos los profesionales a presentar las ponencias de sus campos, vienen también las universidades y los investigadores a exponer sus últimos avances y así pues un muy buen punto de encuentro para enterarse de lo que nos rodea, ¿no? Porque una parte que a mí personalmente me gusta mucho del campo nuclear es esa diversidad o ese abanico tan grande de ramas técnicas, incluso no técnicas también, que hacen, que crean el propio sector nuclear. Entonces tiene varias comisiones, la Sociedad Nuclear Española, que es nuestra sociedad madre. Nosotros somos una de ellas, pero otras son pues, las comisiones que organizan la reunión anual, organizadora, la técnica. Tenemos la comisión de programas para actividades de los socios. Tenemos Women in Nuclear, que también es una asociación global, pero tiene el capítulo español y está con nosotros en la Sociedad Nuclear Española, la comisión de comunicación, etc. Y nosotros somos una de esas comisiones, Jóvenes Nucleares. ¿Y qué es lo que hacemos desde Jóvenes Nucleares o cuáles son nuestros objetivos? Pues el primero, promover la transferencia de conocimientos y experiencias entre las generaciones que llevan más experiencia y los que estamos entrando ahora nuevos al sector. Muy importante es también fomentar la comunicación y el debate y la divulgación científica acerca de no solo la energía nuclear, sino las otras aplicaciones de las radiaciones ionizantes y el papel que juegan en el bienestar de la sociedad. Aquí también desde hace varios años pues nos imponemos el objetivo de posicionar tanto a jóvenes nucleares como a nuestra sociedad madre a favor de la ciencia, su desarrollo y su promoción. O sea que toda la divulgación que hacemos de lo nuclear es siempre con una base de muy alto rigor técnico. Nosotros no tomamos partida en debates políticos, sino que somos divulgadores técnicos puros. ¿Quiénes formamos jóvenes nucleares? Pues toda actividad voluntaria, son profesionales del sector, jóvenes estudiantes, investigadores en la industria, bueno, pues que nos motiva mucho esto, tenemos ganas de hablar de ello y en nuestros ratos libres pues organizamos actividades para hacer esa divulgación científica y acometer esos objetivos, ¿no? Y el último, last but not least, facilitar la incorporación de jóvenes profesionales al sector, allá donde podamos. También hay una comisión hermana nuestra en la Sociedad Nuclear Española, que es precisamente la Comisión de Empleo y Desarrollo Profesional, que lo que busca es pues, tratar de poner a disposición de jóvenes estudiantes pues, prácticas en empresas y ofertas de trabajo, ¿no? Así que a esto es a lo que nos dedicamos, ya digo, voluntarios con muchas ganas. La verdad que tenemos un equipo estupendo que yo tengo el honor de presidir, pero si no fuera por todo el amor al arte que le tienen, pues no podríamos hacer ni una pequeña fracción de lo que hacemos, que os pasaré a comentar. Así que de objetivos, divulgación científica, que está en nuestro ADN desde hace 25 años, que existe Jóvenes Nucleares, hicimos el aniversario el año pasado. Transferir conocimientos para los que entran nuevos, esto es muy importante, seguro que han oído hablar también del tema de relevo generacional, que puede ser un problema al medio plazo en algunos países, y donde podamos pues, ayudar a que nuevos jóvenes pues, tengan interés y se incorporen al sector. Ahora vamos a hablar un poco de canales de comunicación. Si nos estamos centrando en este tema de la divulgación, que quizá cambie de país en país, pero no le sonará que desde luego a nivel internacional, pues desafortunadamente la palabra nuclear pues está rodeada de mitos y generalmente pues estos mitos pueden tener, que calan en la sociedad, pues pueden tener varios orígenes, desde la desinformación u otros, ¿no? Pero que nuestro objetivo, lo que desde el rigor técnico no es ir a convencer a que todo el mundo que nos escuche rápidamente se convierta en un pronuclear. Nuestro objetivo es facilitar esa información que en demasiadas ocasiones pues, está ausente para que la gente pueda tomar sus propias decisiones, pero
con información rigurosa detrás y no con marketing o con ciertos gaps en el conocimiento de lo que es la tecnología nuclear, ¿no? Entonces, el cómo hacerlo, hace unos cuantos años ya nos estábamos planteando cómo podríamos llevar a cabo esta diseminación por redes sociales, porque se empezaba a oír que las redes sociales se utilizaban cada vez más, así que nos metimos un poco en las estadísticas para ver cómo es esto. El primer caso que les quería presentar es una encuesta que se hizo, perdonad que estas siguientes transparencias están en inglés, pero se las cuento en español, de una encuesta que se hizo a la opinión pública, en la que se les preguntaba básicamente qué opinaban o si estaban a favor o no de que se usara nuclear para la generación de energía eléctrica. Sin nada más, esta era la primera pregunta. Y los resultados eran que había una mayoría en contra, ¿vale? Esto se celebró en el año 2015, 60% vemos ahí que estaban en contra, 10, 12 que no terminan de decidirse y solo un 28% a favor. Entonces, ¿qué se hizo después? Pues a todas estas personas encuestadas se añadía, esto era para el caso español, oigan, España a día de hoy el 20% de la electricidad que se consume está producida por centrales nucleares. Hasta ese año la energía nuclear era la primera fuente de cobertura de demanda en España. Y una vez informado eso y volviendo a preguntar qué se opinaba de que la nuclear fuera una fuente de energía eléctrica, pues cambiaban los porcentajes como vemos ahí. Reducía el en contra al 51% y el a favor aumentaba en un 42%. También interesante ver que el no sé, no contesto también se reduce. Y cuando hacíamos un paso más, añadiendo el dato de que la electricidad generada por centrales nucleares es limpia, en el aspecto de que ni contamina ni emite gases de efecto invernadero, pues entonces la posición ante la pregunta, ante estos mismos encuestados, cambiaba y lo vemos ahí. Ya el rechazo, digamos, pasaba a ser menor al de 50%, 37%, menos banda de no decido, no lo tengo claro, y ya una mayoría, casi 60%, a favor. ¿Qué nos dice esta estadística? Pues que cuando hay una desinformación, hay una tendencia hacia ese rechazo y cuando se proporciona información veraz, sobre todo de los atributos generalmente desconocidos demasiado frecuentemente, del potencial de la energía nuclear y en concreto en el rol que puede jugar en la transición energética de cara a todo el reto que tenemos como mundo de la mitigación del cambio climático, pues aquí está claro que la información ayuda a poder tomar una decisión pues, más informada, ¿no? Dicho esto, ¿cómo podemos entonces facilitar esa información? Nos metimos a mirar, bueno, cómo está consumiendo la información la gente, ¿no? Y sobre todo, nosotros, público objetivo sería la sociedad en general y tratamos también de centrarnos un poco en los jóvenes. Pues ya empezábamos a ver por informes, este no tiene tantos años, es 2018, que lo hacía el propio ministerio, y lo que sondeaban era oye, ¿qué canales usa la gente para informarse de áreas relativas a la ciencia y tecnología en general? Y ya vemos que se posiciona muy alto, en segundo lugar, 63%, prensa digital, redes sociales, webs y demás. ¿Vale? Entonces, oye, aquí claramente es un canal con el que puedes llegar a mucha gente, ¿no? Está la televisión también, luego hablaremos un poquito de los medios que últimamente sí nos han hecho bastantes peticiones, pero no es tan directo. Sin embargo, uno desde una red social, pues es verdad que tiene que amasarla desde el principio, pero las estadísticas te dicen que mucha gente lo tiene en cuenta, en concreto, para informarse sobre ciencia y tecnología, que es lo que nos ocupa. Y entonces, viendo un poco más ese porcentaje, en rangos de edad, cómo se crea, pues vemos que en la franja, particularmente los más jóvenes, ¿no? De 15 a 24 años, el 84% de esa franja de edad utiliza redes sociales, prensa digital, internet para informarse de temas científicos. Baja un pelín al 80, 25, 34 y hasta los 44. O sea, que concretamente los jóvenes es claramente su fuente número uno de información. Así que esto es lo que nos guiaba a decir, tenemos que hacer esfuerzos por desarrollar nuestro equipo de redes sociales. Otra cosa interesante de estos estudios era que, claro, uno cuando comunica, pues es muy importante establecer un nivel de confianza. Por eso
insistimos tanto en que nosotros ni nos posicionamos políticamente y nos dedicamos exclusivamente a hablar del rigor científico de los atributos de la tecnología nuclear, ¿no? Y vemos aquí cómo en general la población pues, tiende a tener un rechazo o una desconfianza cuando quien comunica es, por ejemplo, una empresa, quizá un ministerio, un Estado, y tiene mucha más confianza cuando comunican organizaciones sin ánimo de lucro, en este ejemplo ponían Greenpeace o universidades, aunque nosotros tenemos además con universidades pues muy buena relación como es de esperar y además son una gran fuente no tanto de estudiantes jóvenes que luego se unen como voluntarios con nosotros, sino también de expertos catedráticos que nos ayudan a asesorarnos en temas que queremos conocer más, ¿no? Dicho todo esto, que hicimos hace 2 años y pico, 2, 3, pues nosotros habíamos empezado en jóvenes a tener cuentas de redes sociales hace ya muchos más años, ¿vale? Pero lo estábamos llevando pues con 1, 2 personas, 3 máximo. Y esta comunicación tan continua, sobre todo que va en 2 direcciones, porque no solo divulgas tú, sino que atiendes también a quien te responde y te pregunta, pues es difícil de que sea sostenible con poca gente, porque es un trabajo que demanda mucha carga y que si quieres que aguante el equipo sosteniblemente, me refiero en el tiempo, pues es complicado. Así que la decisión que tomamos es, vamos a crear un equipo muchísimo más grande, donde tengamos responsables por cada red, tengamos subequipos para generar material técnico de divulgación, equipos o gente que está al tanto de la actualidad nuclear para también contarlo, atender debates y diseminación en general. Todo esto os lo cuento un poco también para todos aquellos de ustedes que podáis estar interesados y esto es una decisión evidentemente totalmente personal, ¿no? Pero que tengáis esa inquietud quizá por qué puedo hacer yo, ¿no? Por esta industria o este sector que me gusta y que desafortunadamente suele estar tan estereotipado, ¿no? Pues una de las formas es pues salga a contarlo, ¿no? y a divulgar. O sea que con ello lo que quiero es contaros todo lo que hacemos para que los que estéis interesados pues podáis coger ideas también y conozcáis cómo lo hacemos nosotros de Jóvenes Nucleares. Así que clave en redes sociales, equipo grande, porque si no, no va a durar en el tiempo una comunicación continua como exigen los formatos de redes sociales. Aquí veis a todos los compañeros que llevan nuestras redes y apoyan a generar todo el contenido. Una breve mención a la carrera profesional, y esto va un poco en consonancia con algo que seguro que han oído varias veces de países que tienen una cierta preocupación, sobre todo aquellos que a lo mejor no tienen muy claro el futuro del sector nuclear o están pensándose en darle cierre, que es el relevo generacional. El hecho de que grandes profesionales que tienen muchísima experiencia se vayan a jubilar y que en las últimas décadas pues a lo mejor no ha habido un interés tan elevado por como nos gustaría en esta tecnología por parte de los jóvenes. Ha habido desafortunadamente un descenso, por lo menos en Europa les hablo, de las universidades que ofrecían másteres nucleares y ahora varios han cerrado. Entonces existe esa preocupación de vamos a tener seguro en las décadas que vienen suficiente gente cualificada para tener sector. Entonces, analizando un poco cómo es una carrera, desde que una persona pues, pasa por el colegio, luego va a la universidad, empieza como profesional junior, gana experiencia senior y finalmente se va a su merecida jubilación. Hay varias entradas y salidas, ¿no? Eso se podría considerar como un diagrama de Sankey energético, pero en este caso pues hablamos del desarrollo de personas. En el colegio, pues si nunca a edades tempranas hay que ser conscientes de que la decisión de en qué me gustaría trabajar o a qué me gustaría dedicarme profesionalmente no es una trivial para nada. Y sobre todo no es trivial si no conoces las opciones a las que podrías postularte, ¿no? Entonces eso se ve en varios países que el currículum de los colegios pues habla poco o a veces no justamente de la nuclear si es que llega a hablarlo. De ahí que luego veremos con las actividades estrellas de jóvenes nucleares son las charlas en colegios, ¿no? Raro será que alguien del colegio vaya con la idea de especializarse o de estudiar nuclear, que no significa hacer un máster nuclear, porque tanta diversidad de temas no requieren que todos tengan que ser ingenieros nucleares, esas otras bondades del sector, pero si ni siquiera saben que existe o no conocen qué es lo que hay detrás, pues difícilmente lo consideran como una opción de carrera. Luego, ahí pues
se irían con interés a otros sectores, ¿no? Como es normal. Posibilidad de hacer una carrera en nuclear, una vez ya están en la universidad, pues también es interesante que lo conozcan, porque ya el siguiente paso será salir al mercado activo, o bien en la industria, o bien continuar por el camino de investigación, y antes de tomar esa segunda decisión, pues si conocen la nuclear y las opciones que tienen, los temas que se tratan, pues lo pueden considerar, ¿no? como una opción, que al menos lo conozcan. Después ya en lo que es el propio sector, repito, tanto investigación como industria, pues puede pasar que ya una vez entra gente puedan marcharse a otros sectores, también puede entrar gente de otros sectores si es que conocen la nuclear y les atrae tantas cosas bonitas que puede haber dentro. También puede ocurrir que dado que este abanico de especialidades dentro del nuclear es tan amplio, pues puedan cambiar, y aquí es donde entra todo el tema del training, en el que uno puede cambiar de especialidad aún estando dentro del sector nuclear, ¿no? Cuando ya los profesionales van ganando más experiencia, pues es muy importante, uno de los primeros puntos que hablábamos antes, que transfieran esos conocimientos y experiencias a los que entran nuevos, ¿no? Antes no les podemos dejar jubilarse sin que los que entramos nuevos oigamos de su camino, porque eso es lo que nos permitirá tener unos cimientos fuertes en el desarrollo de cualquier persona que está entrando. Y ahora os comentaré cómo intentamos aportar nuestro granito de arena en este objetivo desde Jóvenes Nucleares. Así que ahora paso a contarles las actividades que hacemos. Hemos visto los objetivos que tenemos desde Jóvenes y entonces qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos para tratar de darles cumplimiento. El primero, bueno, como para tampoco extenderme demasiado, sí les invito, si tienen interés, a visitar nuestra página web. Pongo maravillosa porque la verdad que como esto es todo trabajo voluntario, les tengo que agradecer a mis compañeros que han hecho un magnífico trabajo, y ahí tenemos escrito, bueno, pues todo lo que hacemos, formas de participar y demás. Y luego, pues por supuesto, en las redes sociales que tenemos ahí bastante actividad. Es más, en Twitter pues tenemos el honor de ser de la red de jóvenes nucleares, porque hay varias en muchos países, pues la que más seguidores tiene de todo el mundo. Luego les contaré la parte internacional, porque también tenemos buenas relaciones con muchos otros países que tienen asociaciones totalmente análogas a nosotros. La actividad más clásica del ADN de Jóvenes Nucleares son las charlas en coles, ¿vale? Eso que veíamos también antes en el flujograma, pues ir a los colegios, evidentemente no desde un detalle técnico inasumible, pero sí desde el rigor, como siempre, científico de, oye, esto de la nuclear, ¿qué es? ¿Es solo energía? ¿Son otras aplicaciones? Y hacemos unas charlas genéricas para que los alumnos del colegio, bueno, pues la conozcan, puedan debatir entre ellos. Y os diré a nivel personal que estas son, los alumnos de colegio hacen a veces las preguntas más complejas. Parece que charlas es a donde podría ir un colaborador, un voluntario nuevo o nueva, y los alumnos de colegio jamás infraestimarlos. Hacen preguntas muy, 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 muy buenas. Entonces, bueno, vamos a charlas por colegios, intentamos abarcar toda la geografía española. Este año nos hemos puesto objetivo de dar 30, ya vamos por 15, o sea que bueno, vamos intentando cumplirlo. Y dentro de cuando como a todos nos afectó la pandemia, pues nos dedicamos a preparar también material en YouTube para que los propios profesores pues pudieran decidir si con un par de vídeos, bueno, hemos preparado bastantes vídeos de los principales temas, ¿no?, sobre nuclear, los pueden usar ellos en sus clases de ciencias, o si nos quieren invitar y que demos la charla o hacer un híbrido, pues que lo tengan a su disposición, ¿no?, los colegios. Y como digo, aquí no es nuestro objetivo ir a convencer a los jóvenes alumnos, sino simplemente a ponerles información veraz y que ellos sean conscientes de que en una sociedad en la que, o en unas formas de comunicarse en la que cada vez casi sobra información, uno ha de ser crítico con lo que puede encontrarse, ¿no?, y formarse una opinión, pues siempre buscando la fuente más rigurosa. O sea, que nuestro objetivo no es que todos salgamos del aula con la bandera nuclear, sino que si le parece interesante la opción nuclear o no, nos sepa decir por qué. Y con eso, ese es nuestro objetivo de verdad, ¿no? Más actividades que hacemos son los cursos básicos en universidades. También recorremos universidades por España todos los años para organizar cursos básicos. Estos ya tienen un pelín más de nivel técnico, pero los tenemos diseñados para que no haga falta tener un nivel muy elevado ni de física ni de matemáticas, sino que nos pueda seguir cualquiera. Generalmente vamos a escuelas técnicas y tenemos 4
ahora mismo que impartimos. El curso básico de Ciencia y Tecnología Nuclear, que este es el que trata de fisión, desde la introducción por radiactividad, física nuclear, pasando por el ciclo de combustible, cómo funcionan las centrales nucleares, protección radiológica, perdón, seguridad nuclear, de reactores avanzados, fusión y el rol de la nuclear en la sostenibilidad, ¿no? Y en el cambio climático. Tenemos el de fusión nuclear también, con un libro, este es el más reciente que tenemos, está en nuestra página web, muy bueno, que hicieron, lo puedo decir yo porque ellos son humildes y no lo dirán, pero nuestros compañeros Alfonso Barbas y Kevin Fernández, la verdad que hicieron un muy buen trabajo ahí y es un buen libro para enterarse un poco a bastante detalle del campo de la fusión nuclear, ¿no? Tanto confinamiento magnético como inercial. Pero también lo tenemos en formato curso básico y lo llevamos a las universidades. Tenemos lo de gestión de residuos radiactivos, que antes oía un par de preguntas que se hacían y aquí contamos pues, todas las opciones que hay para su gestión. Y ya, last but not least, saliéndonos del marco energético, el curso básico de aplicaciones médicas de la tecnología nuclear, también muy interesante, que solemos dar en colaboración con médicos, radiólogos, especialistas también que han ido por el campo médico, ¿no? Además de estas actividades, y esto lo hemos visto más incrementar significativamente el número de peticiones de debates y de medios desde que se abrió el debate en Europa de la taxonomía, pues atendemos tanto debates a universidades como peticiones de medios. Aquí tenemos un par de televisiones nacionales que nos llaman pues bueno, para aportar la información y divulgar qué es lo que hacemos desde jóvenes, ¿no? Y eso estamos encantados porque creemos que gracias a ser tan rigurosos con que nuestro único objetivo y motivación es facilitar a la sociedad información veraz, siempre desde el punto de vista técnico, pues nos empieza a posicionar de tal forma que nos consultan o nos llaman o nos invitan a nosotros pues los medios de comunicación, y con esto la verdad que aunque sea a veces estresante, porque no creáis que os dan mucho tiempo para preparar la entrevista, os pueden llamar para esta misma tarde o para mañana, pues estamos encantados de hacer todo lo que podamos. Sin ir más lejos, por ejemplo, salimos en prensa ayer que habían ido unos compañeros a dar una charla sobre el ATC. ATC significa almacén temporal centralizado, es una de las formas de tratar con el combustible gastado, y fueron a Cuenca a dar una charla y ahí ya nos veis reflejados en prensa de ayer mismo. Internacional, esto es muy importante también, que creo que les puede interesar. En este esfuerzo, por supuesto, no estamos solos. Tenemos muchas asociaciones hermanas en otros países. Nosotros en concreto pertenecemos a la ENS Young Generation Network, esto es la European Nuclear Society, el capítulo de los jóvenes, y aquí tenemos asociaciones iguales que nosotros, pero en países como Francia, como Inglaterra, Bélgica, República Checa, en fin, casi toda Europa, somos 22 me parece. Con ello nos reunimos cada 3 veces al año, en lo que se llama CCM, Core Committee Meetings, para intercambiar experiencias de todas las actividades que hacemos, qué nos ha funcionado, cómo nos podemos inspirar, ¿no? entre asociaciones divulgadoras hermanas. Organizamos también, que cada 2 años se hace en Europa, el European Nuclear Young Generation Forum. Nosotros tuvimos el honor... Me sonrío, digo, el honor de organizar la edición del 21, esto se hace cada 2 años, en Tarragona y cerquita de Barcelona, en España, porque cuando presentamos candidatura era en 2019, claro, tiempo prepandemia. Luego fue francamente un gran reto, pero del que puedo decir que salimos airosos y muy orgullosos del equipo también, porque sí lo pudimos hacer en presencial, también en online. Vinieron 150 jóvenes de Europa y otros 100 online para compartir todos los trabajos y a qué se dedican los jóvenes los y las, claro, del sector nuclear en Europa, ¿no? También hemos participado en las COP, The Conference of the Parties, en Glasgow, y la anterior, que de hecho vino a Madrid, iba a ser en Chile, pero tuvo que traerse a Madrid y ahí estuvimos. Y esto es, bueno, con los que más trabajamos suele ser con los europeos, que como os digo, pues muy importante el reunirse y compartir información de lo que estamos haciendo todos, lo que nos funciona e inspirarnos, ¿no? Mutuamente. Hay además una red que es la internacional, de la que también formamos parte, la International Youth Nuclear Congress, IYNC, en la que estamos todas las redes de
jóvenes nucleares, digamos, Young Generation Networks del mundo. En este sentido sí pude saber que Bolivia tenía una, pero bueno, en los últimos años ya había estado siendo menos activa, así que bueno, os animo a los que tengáis interés en que sepáis que IYNC existe, que ahí estamos todos para conocernos también y hablar entre nosotros, y que si tienen interés es un muy buen referente también para saber todo lo que hacen el resto de jóvenes con ganas, digamos, cafeteros, como nos gusta decir de broma internamente en Jóvenes Nucleares, en toda esta divulgación voluntaria, ¿no? Con la IAEA también tengo el gusto de poder decir que hemos colaborado tanto con su sección de traductores en Viena como en este congreso que hicimos en Tarragona, el European Nuclear Young Generation Forum, pues pudimos por vez primera, una red de jóvenes nucleares, organizar un curso de estos que se llaman Nuclear Energy Management Schools, que se organizó la semana justo anterior al congreso y luego se quedaban los alumnos a nuestro congreso, y la verdad que lo celebramos mucho y que nos apoyaran a los jóvenes en confiar en que íbamos a hacer un programa técnico de calidad y que podía abrir la agencia también a fusionar uno de sus cursos con nuestro congreso. Esto, actividades internacionales. Para no enrollarme demasiado más, cito un par de las cosas más que hacemos: visitas técnicas, tanto a centrales como a instalaciones radiactivas. Intentamos ir a por una al año para que nuestros miembros pues también tengan la ocasión, aquellos que nunca han estado en una central nuclear, pues que la puedan ver, ¿no? Hacemos seminarios también. El más histórico, ya llevamos 13 ediciones, es el seminario de reactores avanzados que hacemos todos los años. Por tema de la pandemia lo tuvimos que hacer online, esto lo solíamos hacer en Madrid, pero eso nos brindó una oportunidad muy bonita también, porque precisamente se apuntó mucha gente y batimos récord de inscripciones de Latinoamérica. Pues lo poníamos por las tardes españolas adrede para que pudieran unirse los colegas de Latinoamérica, y ese es un seminario que ahora tenemos en YouTube también, que repasa las principales, que no todas, que son muchas, pero las principales tecnologías de reactores avanzados. Ahora lo tenemos ya en YouTube, gracias a, bueno, pues digamos a que tuvimos que ponernos todos digitales en la pandemia, y hemos lanzado uno nuevo este año, que queremos hacer todos los años, que se llama Nuclear Tech, que lo que busca es pues un poco tópicos candentes, ¿no? Importantes para el futuro a corto plazo nuclear, y en este año hicimos uno sobre redes neuronales y sus aplicaciones en el sector nuclear. También hacemos, y muy recomendable, charlas en bares. No fue fácil la primera vez convencer a nuestra sociedad madre que estábamos seguros que divulgar con una cerveza en la mano era muy eficiente, pero aquí también les quiero introducir a otra asociación de divulgación científica que se llama Pint of Science. Estos nacieron hace, creo que en el 2015 o 2016 en Londres, y su objetivo es acercar la investigación que hacen en aquel momento, sobre todo era para los estudiantes de doctorado, y acercarlo a la sociedad. Y dijeron, pues vamos a hacerlo en un ambiente más informal, que es que nos vamos a un bar y se cuentan qué se está investigando, ¿no?, en esa ciudad. Y queda muy chulo porque uno se encuentra con temas tan variopintos como que alguien sale a hablar de astronomía y está investigando estas aplicaciones, luego sale otra persona a hablar de yo investigo en transgénicos y desmonta un par de mitos, ¿no?, o falsas creencias que puede haber por ahí. Y nosotros hemos participado con ellos ya varios años. Este año en concreto dimos 4 charlas, 2 en Madrid, 2 en Cataluña, sobre aplicaciones de la tecnología nuclear en la taxonomía. Yo tuve la suerte de poder dar una de analogías entre el sector nuclear y el aeronáutico, que hay muchísimas, sobre todo en la parte de formación y de operación. Así que eso también animo a que lo tengan en el radar, porque lo de Paint of Science la verdad que es estupendo y nos da la oportunidad sobre todo dado que se crea ese ambiente un poco más informal, pues uno cuando trata de, con su mejor intención, divulgar información, lo que nos ocupa a nosotros, que es científica, técnica, nunca hay que asumir qué estereotipos creemos que tiene la gente. O sea, es un debate interesante, ¿no?, pensar que a lo mejor el rechazo viene por las bombas atómicas, o viene por los residuos, o viene por la seguridad, pero hay todo un espectro de preocupaciones que puede tener la gente, y sobre todo cuando ha habido falta de información, y este tipo de actividades lo que nos permite mucho es escuchar qué le preocupa a la gente y poder contestar en base a su preocupación, ¿no? A lo mejor uno da una charla muy centrada en residuos porque da por hecho que la audiencia está preocupada por los residuos y no está preocupada por eso at all. Ya sabe que se gestionan o que hay formas ingenieriles de gestionarlos. Puede estar preocupada porque calienta el agua del río esa central y a ver si eso va a afectar a la biodiversidad de su entorno, ¿no?
Entonces, bueno, esta es una muy buena oportunidad para que con esa informalidad pues, se establezca de verdad un diálogo con el público. En cuanto a transmisión de conocimiento, que se habla mucho en el sector y que está claro que es una cosa que es easier said than done, más fácil decirlo que luego de verdad conseguirlo, pues disculpen. Nosotros tratamos de aportar nuestro granito de arena ahí, cogiendo, y también lo hacemos a modo informal, y esto sí lo hacemos a puerta cerrada, cogemos un grupo de gente organizamos varias sesiones donde vamos a por gente ya muy experta, ¿no? Gente que ya tenía una trayectoria muy reconocida, de nuevo, tanto investigadores como de la industria, y les pedimos que pues, pasen unas horas con nosotros una tarde y nos cuenten, digamos, fuera de micros y de cámaras, esas experiencias que han acumulado que no están en los libros y que a nosotros nos interesa oír, aunque hayan cambiado los tiempos. Es muy, muy interesante que los que ya están cerca del fin de su carrera pues nos hablen de cómo fue toda su experiencia, cómo eran los tiempos cuando ellos entraron, qué retos han tenido, qué consejos nos darían. Y ahí es como intentamos aportar, ¿no? a que se establezca esa transmisión de conocimiento con la gente que entra nueva. Actividades sociales también, por supuesto. Hacemos cena de Navidad pues, para cohesionar un poco al equipo y que los jóvenes que se hacen miembros de nuestra asociación, que por cierto es absolutamente todo gratis, por supuesto, pues puedan conocerse más y conocer qué hacen otros colegas, ¿no? A qué otras actividades se dedican. Y también, pues bueno, charlas en foros más específicas. Nos puede pedir un colegio de ingenieros, oye, contando sobre los SMR, los Small Modular Reactors, la preparamos, o otras que nosotros vemos que van a ser tópicos interesantes o que a lo mejor no controlamos tanto porque no es nuestro corazón técnico, como ha sido, por ejemplo, todo el tema de la taxonomía en Europa, que esto lleva ya casi 2 años hasta que muy recientemente se aprobó y en efecto se considera la energía nuclear como verde dentro de toda esta taxonomía de qué listado de tecnologías verdaderamente apoyan a la sostenibilidad y a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Pero hace un año pues no era evidente, ¿no? Esto de la taxonomía que es, pues organizamos también sesiones para aclararlo. Solemos ir a por el público general, pero también en este caso pues también son para los propios miembros, ¿no? del sector. Aquí, bueno, muchas imágenes que demuestran lo anterior. Participamos también en World Nuclear Energy Day, que es una iniciativa del 2 de diciembre conmemorando la criticidad de Enrico Fermi con su Chicago Pile One. Aquí vemos cosas del Seminario de Reactores Avanzados, cuando participamos o apoyamos a la organización de la COP, que la anterior fue organizada por nuestros colegas ingleses en Glasgow. En fin, toda una suerte de actividades para tratar de dar cumplimiento, ¿no? a esos objetivos de divulgación y de transmisión de conocimiento. Ya por terminar, y luego estaré encantado de oír si tienen preguntas o si podemos conversar de algún punto que quieran ustedes elevar, unas breves conclusiones. La divulgación científica, como les comentaba, es el ADN de lo que nos dedicamos voluntariamente desde Jóvenes Nucleares. Con rigor, es necesaria para derribar tantos mitos que orbitan alrededor de la ciencia y tecnología nuclear. Desde Jóvenes Nucleares nos centramos más en el público general. Hay que ver que digamos, lo que tratamos de hacer es poner esa información al alcance del público general. No tanto a lo mejor caer en el ciclo de convencernos a nosotros mismos, ¿no? Y hablar entre los colegas del sector nuclear. Que eso sí es muy importante para estar en el estado del arte de lo que ocurre en el sector, pero quizá ahí dentro no hay desconocimiento. Sí puede ser fuera, donde nadie ha facilitado esta información y con el desconocimiento, pues bueno, se puede generar la incertidumbre, el miedo y finalmente el rechazo. Relevo generacional que hemos comentado es un tema importante en varios países en el que pues, se desea el recuperar ese interés de los jóvenes por considerar esto un sector interesante para hacer su carrera profesional y para esto es muy importante escuchar las nuevas motivaciones de los jóvenes, que a veces se tiende a tomar ciertas hipótesis que luego pues, te pueden hacer que el planteamiento se te caiga. ¿No? A los jóvenes solo les gusta que sea digital, ahora todo. Bueno, pero eso ocurre en todos los sectores. Nosotros tenemos la suerte de que es tan especial, único, bonito, todos los campos que hay en nuclear, que tenemos que ver a ellos qué es lo que les motiva y ver cómo se puede decir, oye, pues tus motivaciones se pueden ver satisfechas
en todas estas áreas del sector, ¿no? Y asegurar, por supuesto, que lo conocen, que lo conocen. Yo en mi caso personal, por ejemplo, que cuando me enamoré, que decía antes, de la nuclear y que quería especializarme en ella con un máster, lo hice en Londres, pero en aquel entonces a mí solo me constaba que había un máster en Barcelona, en España. Resulta que hay 5 universidades que dan máster, ni lo sabía. Entonces, este tipo de cosas son las que evidentemente van a hacer que muchos jóvenes pues ni lo consideren o que piensen, bueno, es que España a lo mejor, caso concreto español, ¿no? Pues se habla de cerrar el parque nuclear, pues ¿cómo voy a ir ahí si esto no va a tener futuro? ¿No? Yo eso lo he oído muchas veces cuando yo tomé la decisión, pero porque a lo mejor nadie ha contado, vuelvo a repetir, toda la rama de actividades que hay, la internacionalización que hay del sector, que la parte de gestión y desmantelamiento también es muy interesante y da para muchos años. En fin, que puedan saber esta cosa en un momento suficientemente temprano para tomar una de las decisiones más relevantes, ¿no? de por dónde van a ir con su carrera profesional. Y, y ya el último punto, pues bueno, recalcar un poco que nuestro sector se asienta evidentemente y por hacer también un guiño al gran tema de su congreso, en los hombros de gigantes. Aquí ha habido mucha gente que ha venido a trabajar e investigar antes que nosotros, que han desarrollado este sector que realmente es muy joven, ¿no? Si lo pensamos, Enrico Fermi, que hizo su primera criticidad, con ese otro evento que les comentaba antes, 2 de diciembre del 42. Ahí se hizo la primera reacción en cadena causada por el hombre, controlada y tal, 42. O sea, desde entonces no han pasado ni 100 años. Es relativamente moderna y ahí hubo unas mentes brillantes, de lo más brillante que ha habido, y lo conocerán ustedes en mucho mayor detalle por las otras ponencias, que es casi una obligación el empeñarnos en que de verdad podamos hacer esa transmisión de conocimientos, sobre todo en los jóvenes también, creo que era parte del alcance de esta ponencia, para que sí que puedan desarrollar sus carreras sólidamente. Nunca hay que olvidar de quienes han estado antes que nosotros y como estarán viendo a lo largo de su congreso, ha habido mentes de lo más brillante que ha pasado por la ciencia desarrollando este sector en el que creo que tenemos que tener el orgullo de pertenecer y sin mucho más, pues terminar por agradecer, aunque no estén aquí, a toda mi junta directiva y todos los colaboradores de Jóvenes Nucleares, que sin ellos no podíamos hacer ni una fracción de lo que hacemos. Y a su disposición para cualquier comentario, conversar o preguntas que puedan tener de Jóvenes Nucleares o en general. Y de nuevo reiterar el agradecimiento, que para mí es un honor estar aquí con ustedes hoy en su primer congreso y, como decía, deseo que el primero de muchos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisca. Como decías, vamos a entrar a la fase de preguntas. Tal vez si alguien tuviera alguna duda, o también podrías dejarnos tu correo electrónico y tus redes, así las personas que tengan dudas pueden hablarte a ti directamente. Voy a hacer una cosa, que es que estaba dando el correo general, pero voy a incluir el mío. Y así, si me quieren contactar directamente, encantado estaré. Si me da 2 segundos. Tenemos una pregunta de Brian Daniel. ¿Tienes datos sobre el porcentaje de confianza en la energía nuclear por rangos de edad? Es buenísima la pregunta, muchas gracias en primer lugar, y la realidad es que no los tengo. O sea, circulan bastantes encuestas por ahí, esto varía muchísimo por región. O sea, no te voy a poder contestar a tu pregunta, te lo digo honestamente de primeras. Sí nos consta que varía muchísimo no solo por países, sino por dentro de cada país, incluso por regiones. Esto es un caso que vemos mucho en España. Los entornos a las centrales nucleares son abrumadoramente mayoría a favor de la energía nuclear. Sí que estamos percibiendo un cambio de tendencia de más curiosidad o más consideración positiva, pero lleva su inercia y cambia mucho de país en país. En Reino Unido son más positivos o la apoyan más que en España, en Francia también, Finlandia. Varía mucho. En España, por lo menos la posición de momento es que decidida por el Estado que se irá a un cierre paulatino acordado. Mi opinión personal, si me permite compartirla, es que hay bastante esperanza en que eso se revierta, pero de momento lo que está en el papel es esto. Todo el tema de la taxonomía y desafortunadamente de los últimos acontecimientos internacionales de la guerra en Ucrania y demás,
pues también ha removido, y los precios de electricidad sobre todo, pues han hecho que se replantee mucho cómo nos abastece un país, ¿no? Qué fuentes utilizar. Esta misma mañana he visto una noticia de que Bélgica, aunque lleva haciendo esto ya varias veces, da marcha atrás y extenderá 10 años más la vida de dos de sus centrales. Pero bueno, que me voy por las ramas. No tenemos los datos a nivel, esta es la encuesta y estos son los porcentajes. Sí nos consta que varía mucho de región en región y de país en país. Y en lo que sí que le presentamos al principio es sí tenemos los datos de esa encuesta de cómo varían una vez se informa en mayor detalle. No hace falta sacar las ecuaciones de la física de reactores, sino realmente el aclarar de una manera entendible cuáles son los atributos en la nuclear y qué cosas son claramente un mito, ¿no? Y no tienen ningún respaldo científico. Pero lamento no poder darle los porcentajes porque no los tengo, pero es muy buena la pregunta. Bueno, Francisca, tenemos otra pregunta. Nos preguntan si es importante saber los riesgos del grafito. Los riesgos del grafito. ¿En alguna aplicación en concreto? Los riesgos del grafito. Que por aquí puedo ir por muchas líneas. No sé si estamos hablando del grafito como moderador en reactores de gas de baja temperatura como el incidente de Windscale en el Reino Unido, o si es porque había grafito en el reactor RBMK. Nos dicen que en la batería, los riesgos que tuviera el grafito en las baterías. ¿En las baterías de qué? Perdón. Batería. A ver, esto está por el chat. A lo mejor si lo miro ahí. No lo tengo claro. Si te voy a pedir, Fernando, porfa, si me puedes detallar un pelín más de qué grafito hablamos. Bueno, tal vez podríamos seguir con otras preguntas. Si no, Fabiola nos pregunta, vale. ¿cuál es la distancia recomendable entre el centro nuclear y centros poblados de civiles? Muy buena pregunta. Muchas gracias. Respuesta oficial, digamos. Aquí, evidentemente, no sé, en un sector como es el nuclear y el único al nivel que puedo citar es el aeronáutico, el aeroespacial, que está muy altamente regulado. Está claro que la seguridad es la prioridad y por ello hay reguladores en cada estado donde hay nuclear, donde puede haber cualquier extracción radiactiva, que tienen el poder para dar licencia, autorizar o no autorizar la operación de estos centros y la forma en la que han de gestionar, en el caso de que tengan potenciales caminos de accidente, cómo, qué distancias, qué protocolos se tienen que seguir, ¿no? Entonces, en ese sentido, la recomendable va a depender mucho de la tecnología. En las centrales de generación 2 estamos hablando de unas decenas de kilómetros alrededor, que se consideraría el área en el que si hubiera una potencial emergencia, pues habría que evacuar, ¿no? La realidad es que uno cuando se pasea o va a visitar centrales, pues tienes núcleos poblacionales bastante cerca del doble vallado, del primer vallado simple, debería decir. Pero esto lo puedo enfatizar más incluso en el que lo que hay que saber aquí es que todo eso viene al final, hay que ponerle números, que somos ingenieros y nos gusta, con el Core Damage Frequency, que se llama, ¿no? Todo el análisis de las probabilidades de secuencias que puedan llegar a un accidente con daño al núcleo, que no significa, por cierto, que se vaya a liberar radioactividad al exterior, y esas probabilidades son francamente bajas. Más confinado queda, o sea, la región realmente de distancia de alejamiento, como digo, del orden de decenas de kilómetros, menos incluso. O sea, no se exige que los núcleos poblacionales tengan que estar lejísimos del centro del reactor. Y en el caso de los SMRs, por ejemplo, y lo hemos visto en uno que se está licenciando ahora en Estados Unidos, la simple verja de la central marca la región de emergencia. Así que no se debe tener una percepción de que no tenga que haber ni un alma alrededor de una central nuclear, y su impacto radiológico en operación normal, que es como estamos acostumbrados a que generalmente funcionen,
tiene un impacto totalmente despreciable. Si uno insiste mucho en, bueno, pero algo de dosis me tendrá que dar, bueno, pues eso se ha calculado y es análogo a comerse un plátano, la dosis que te da una central nuclear por vivir al lado todo un año. Entonces, bueno, el impacto se puede decir que es prácticamente nulo y en el caso de emergencias no exigen siquiera grandes distancias y los SMRs ya estamos viendo que los autorizarán hasta el límite de la verja, o sea que prácticamente cero. Muchas gracias por la respuesta, Francisco. Bueno, también Brian Daniel nos pregunta algunos consejos para crear algo parecido al ENC y AGM. La veo, vale. INSYGN en Latinoamérica. Hombre, yo les animaría muchísimo pues no conozco el estado ahora mismo de su Young Generation Network. Sí que pregunté en IYNC, les constaba que existía un anterior, pero que ya llevaban varios años sin contacto. Entonces, lo primero es ir reactivando un equipo local con que os juntéis unos cuantos, que os apetezca montarlo, con eso y que tengáis motivación, que es la clave para que estas cosas funcionen, irá para adelante. Luego a otros países, Argentina, por ejemplo, es bastante activa. De hecho, el lead de comunicación de la red internacional es argentino, Gustavo. Pues también pueden hablar con ellos. Hay otra asociación que es más de educación, que se llama LANENT, con N, LANENT, que también seguro que os puede aconsejar, y desde luego nosotros lo que queráis conversar una vez, digamos, vayáis juntándoos, aquí nos tenéis a vuestra disposición. Pero la clave es que podéis juntar un par que tenga muchas ganas y no hay que intentar hacer muchísimas cosas de repente, sino, oye, poco a poco se hace el camino y con eso veréis que seguramente pues vayáis creciendo solitos, sin daros cuenta. Perfecto, muchas gracias por tus palabras, Francisco. Bueno, también tenemos otra pregunta de Juan Carlos. ¿Cómo se afronta la falsa información que se presenta sobre física nuclear que se presenta en las redes sociales? Vale, muy buena pregunta también. Respuesta oficial, desde el rigor científico, siempre. ¿Vale? Aquí es verdad que ya dentro del campo de redes hay varias estrategias, ¿no? Nosotros, como siempre tenemos muy de condición de contorno, que no nos salgamos del rigor, pues una vez puede pensar al menos, oye, pues aquí puedo entrar muy agresivo, ¿no? A claramente desmontar esos argumentos y quizá de una forma en la que pueda ser hasta ciertamente irónico o con humor y tal. Alguna dosis de eso se puede uno permitir, pero realmente la falsa información como se combate es con buena información. Nosotros no contamos cosas y se nos tiene que creer porque lo ha dicho Jóvenes Nucleares, siempre con las fuentes, siempre con las instituciones de más prestigio que respalda lo que tú dices o lo citas de ahí. Y eso es lo que poco a poco te va dando esa confianza de los seguidores, ¿no? En que eres sistemático en lo que publicas y que si hay gente que ocurre, como sabrás seguro, que presente información que no es correcta, pues habrá que poner ahí delante, oiga, esta es la correcta, lo dice tal institución o se deduce así y tal. Pero digamos sin tener que entrar en unos rifirrafes que pueda parecer aquello bueno, que pueda haber hasta faltas de respeto y eso nunca. Sí, siempre desde, digamos, la elegancia y la ciencia, que es lo que nos exige, ¿no? Pero el desconocimiento se cura con divulgación e información veraz, claramente. Francisco, tú con el conocimiento que tienes, tal vez podrías sugerirnos algunas páginas o redes que tengan información de fuente verídica. Pues ahí lo más cómodo quizá es, aunque parece un cliché de respuesta, es que veáis las redes nuestras, lo que utilizamos. En la página web, de hecho, estamos haciendo un esfuerzo ahora, lo hacemos también en Instagram, por crear, esto viene de nuestro anterior presidente, Pablo García. A él le gustaba el término de que cuando entramos en muchísimo detalle de algún tema, dice, bueno, eso ya es para cafeteros, ¿no? O sea, que a lo mejor deberíamos quedarnos en este detalle porque es el punto que tiene que entender la sociedad, ¿no? Pero ya a lo mejor alguien, porque nos pregunta muchísimo también, te hace una pregunta que ya es de un detalle tan alto que decimos, bueno, esta es una persona cafetera, ¿no? Y a nosotros nos encanta eso, además.
Entonces, estamos pensando en crear lo que llamamos el rincón del cafetero, ¿no? Que es un poco ese menú de fuentes a la que uno puede ir a consultar, pues decir, oye, temas de estudios del IPCC para cambio climático, pues estos son los informes. Temas de cómo la Comisión Europea la cataloga o propone catalogar y luego votó a favor de catalogar la energía nuclear como verde, se analizó todo el ciclo de vida y tal, pues este es el informe de la JRC. Pero en redes veréis que siempre citamos. Y eso es clave, porque así es como te vas labrando Podría hablar perfectamente, tengo que citarle, obligado, a nuestro compañero en redes, operador nuclear, lo recomiendo también, seguirle, @operador nuclear, que es literalmente un operador de una central nuclear española, que también le apasiona mucho la divulgación y él tiene técnicas muy buenas, o sea que os aconsejo también seguirle a él y veréis que igual que nosotros, siempre está la fuente. Él se toma la licencia también de hacer alguna cosa que otra con humor, la verdad que es muy bueno, tiene muchísimos seguidores además, pero echadle un vistazo. Y si en algún aspecto en concreto pues vierais que no llegáis a la fuente, nos escribís. Oye, ¿vosotros habéis publicado alguna vez sobre esto de residuos? ¿Qué nos recomendáis o qué habéis utilizado vosotros? O sea, interactuado porque ya habéis visto que tenemos un equipo grande y que estamos encantados de que nos preguntéis y sobre todo si es porque tenéis interés vosotros también de hablar sobre ello, pues más que mejor. Bueno, Francisco, tal vez si pudieras enviarnos al chat la dirección de sus redes sociales, también las tuyas y de las personas que nos mencionas también. Mira, os voy a Bueno, también compartir. tenemos otra pregunta. Sí. ¿Cuál es el atuendo habitual o vestimenta reglamentaria para el personal de trabajo en un reactor nuclear? O sea, un personal que trabaja en un reactor nuclear. Sí, pues habría varios, no sé si ven mi pantalla. ¿La ven? Para que vean las direcciones de redes, no sé si la estoy compartiendo correctamente. Sí, se puede, Vale, se puede ver, aquí son Francisco. las de todas. Esta es Twitch, que la hemos abierto también hace poco. En Twitter somos @JJNucleares, LinkedIn directamente el nombre, Facebook igual, YouTube igual, y Instagram JJNucleares. Y aquí les dejo mi correo también, si me quieren escribir directamente, o el corporativo y la web. Vale, atuendos en central. Entonces, fundamentalmente va a depender de que sea zona, lo que se llama zona controlada o no. Por ejemplo, los propios operadores del tractor no tienen que tener una vestimenta especial para ir a sala de control o ir a la sección de oficinas, servicios administrativos y demás. No hace falta nada especial en las áreas digamos, de lo que es oficina. Dentro luego de, por ejemplo, el edificio de turbinas, ahí sí que ya irías con los EPIs típicos de una planta o de una instalación industrial, calzado de seguridad, ropa antinífuga, ¿no? Si hubiera cualquier incendio, casco, gafas y depende de dónde vaya, pues guantes, ¿no? Pero todo esto serían EPIs pues como uno se pondría en cualquier instalación industrial. Me imagino que tú preguntabas más por la parte controlada o radiológica, entonces ahí así hay que llevar según la zona o el momento de la operación, EPIs de protección que generalmente son contra la contaminación, no tanto por la irradiación, sino contra la contaminación. O sea, llevas todo un Tyvek, ¿vale? Por encima, si por ejemplo vas a acceder a contención cuando está en parada de recarga, pues ahí sí que llevar tus guantes, tu Tyvek por encima de todo tu calzado. Tienes que llevar evidentemente tu dosímetro también, porque eso los que somos trabajadores profesionalmente expuestos, hay que llevar toda una trazabilidad de eso, aunque los límites legales son muy bajos y los que además uno puede coger planta todavía más por debajo de eso, pero fundamentalmente son protecciones en contra de la contaminación. ¿Esto qué significa? La contaminación es, en diferencia de la irradiación, que es que hay una fuente radiactiva y tú pasas por un campo radiactivo, ¿vale? Para minimizar la dosis ahí lo que hay que hacer es o bien blindaje, o bien estar poco tiempo, o bien estar lejos de la fuente, porque el campo radiactivo va a ir decreciendo con la distancia a la fuente. Pero contra la contaminación, esto lo mejor para verlo es como si fuera un polvillo, ¿no? Puede haber riesgo, hay potencial de que haya partículas en el ambiente. Entonces lo que no quieres es ni inhalarlas, ¿vale? Entonces llevarás protección de respiración,
ni que puedan ingresar pues, por heridas o por la piel. Entonces te pones esta capa adicional. Al salir, evidentemente, es cuando te mides también para garantizar que no te estás llevando nada, ¿no? Y si hubiera que descontaminarlo. Lo que hace es fundamentalmente es proteger las vías en las que esa contaminación no llegue a producirte dosis interna en el cuerpo. Y aquí podréis observar muchísimas analogías con las medidas de protección contra el COVID cuando nos tocaba en la época dura. Lo que quieres evitar es que cuando entras en zonas y están todas marcadas según aplique, puede haber zonas que estén muy limpias y el único riesgo es de irradiación. Aquí hay un campo radiactivo, pues se tiene que planificar las órdenes de trabajo para que como mucho el personal esté este tiempo. O vamos a poner un blindaje aquí porque es que tiene que estar más tiempo, entonces tenemos que poner un blindaje, ¿no? Generalmente en contención, cuando entras en recarga no hay dosis significativas, ¿no? Pero te pones los Tibex y estas protecciones para que si hubiera cualquier concentración, van a ser muy bajas de contaminación, pues no llega a penetrar en el cuerpo. Y eso serían los EPIs, que son un paso más por la particularidad de las zonas que son controladas, ¿no? Espero haber contestado, si no me dices. Pero toda la otra parte de la central como si fuera una instalación industrial. O sea, en turbina, pues vas con los EPIs, ya digo, calzado, ignífugos, guantes donde toque, gafas y casco, como si fueras a cualquier otra planta industrial, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Bueno, como ya nos dejaste tus redes sociales, yo me imagino que el público te va a enviar sus preguntas y sus dudas directamente a tu correo. Bueno, cederé la palabra a Brian, que quiere conversar contigo. Muchas gracias. Buenas noches, tardes, Francisco, tal vez ya tardes por allá. Sí. Bueno, quería agradecerte por aceptar el estar en nuestro primer congreso y tal vez para finalizar quería pedirte si nos puedes contar un poco de tu propia experiencia, ¿no? ¿Cómo ha sido esto de inmiscuirte más con física nuclear y con lo de la divulgación, con jóvenes nucleares? Te comento que en la carrera desde este año se han tenido esto que llamamos clubes, ¿no? Uh-huh. Y igual aquí veo varios miembros incluso de otros clubes, como el club de biofísica, de astronomía. Entonces, tal vez tú puedas darnos algún consejo, una sugerencia, algunas palabras para que podamos ir en ese camino, ¿no? Que básicamente lo que queremos es hacer lo que nos gusta y que Uh-huh. la gente pueda conocer qué se está haciendo en esta rama, ¿no? Pues te agradezco mucho la pregunta, Brian, y la voy a contestar de manera totalmente personal, ¿eh? Esto ya no es la asociación hablando, como me preguntas por mi experiencia propia, pues por las dos ramas, ¿no? El haber participar ahora en jóvenes y la de, digamos, más genérica de haber decidido ir al sector nuclear. Por no ir con rodeos, en mi opinión, quien considere, tenga ese interés por conocer más de lo nuclear o estudiarlo, no os vais a arrepentir. No os vais a arrepentir. O sea, los niveles además de formación, la utilidad de lo que se aprende en nuclear, no solo es interesantísimo, evidentemente esto para gustos colores, ¿no? Por esa también diversidad de ramas, que incluso que es aplicable, ¿no? O trasladable a otros sectores si uno en el futuro tuviera duda de ¿yo voy a hacer carrera nuclear toda mi vida o no? Pues no es tiempo perdido, yo estoy convencido de eso. A mí me ha encantado, lo volvería a hacer, pero vamos, de cabeza. Ya les contaba antes que yo empecé en otro sector. Yo empecé, vamos, hice las primeras prácticas fueron de simulación, de ingeniería, pero después fui auditor. Hice una pasada por el sector financiero, por consultoría y estaba contento ahí, pero volvería a tomar una y mil veces la decisión de haberme ido por el camino nuclear. Luego creo que tienes tantos campos y en los que yo he podido trabajar de proyectos que además no hay que esconder que toda esta relevancia de la que hemos estado hablando, y seguro que han estado también tratando en más detalle de todos los beneficios y el aporte que tiene esta tecnología en sus diversas aplicaciones para la sociedad, pues a uno le da también un orgullo, ¿no? de que el sector en el que trabaja pues aporta estas cosas. Evidentemente no digo que otros no sean interesantes, por supuesto que sí, todas las renovables y demás, nosotros somos muy pro renovables, también quiero dejarlo claro. Pero a mí personalmente me ha encantado, me gusta cada día, aprendo cada día más incluso, porque es que esto es muy grande y creo que te da unas cualidades y una experiencia que también todo el tema de los protocolos de actuación, la calidad, la seguridad, pues
no se encuentra en cualquier lado, y todos estos atributos acaban haciendo pues que, bueno, que todas las cosas que hacen único a la nuclear, pues a mí me reportan mucho a nivel personal y profesional, y vamos, no me arrepiento en absoluto, volvería a hacerlo una y mil veces, y a los que tengáis ese interés, pues os animo, porque de verdad creo que no os vais a arrepentir. Luego, a la vida puede dar muchas vueltas, pero de verdad yo creo que no es tiempo perdido el dedicado a conocer más esto, si lo consideras estudiarlo o trabajar en él. Y luego ya por la parte de jóvenes nucleares, las mismas palabras. O sea, aquí al final, aunque suene cliché, y como esto no es una empresa, pues lo puedo decir perfectamente, es que la clave es la gente. Lo que te brinda realmente ir a una Young Generation Network es conocer a gente que al principio pues son compañeros de cualquier otra institución, y que lo que compartís son las ganas de hablar de esto y de romper mitos, ¿no? Y poner información veraz por cursos, en los coles, en charlas en bares, donde sea, y que luego al final acabas haciendo amistades, porque acaba habiendo mucho en común, te da el potencial de conocer tantas otras cosas que no conocías. Uno se especializará en un máster o en un doctorado, y conocerás muchos temas, pero es que luego sales fuera y hay tantos más, que es de verdad muy, muy enriquecedor hablar con la gente que hacen cosas que algunos pueden ser cercanas a las que haces tú, y estupendo, y otros sigues aprendiendo. Esta industria, este sector es muy de la mejora continua, del aprendizaje continuo. Eso es una verdad como un puño, y cuando uno pues le apetece o tiene un poco motivación por voluntariamente hablar de ello y divulgar, pues una de las claves es que te encuentras con gente que la verdad que te aporta un montón. Y eso es lo que recalcaría de haber estado jóvenes. Luego te da oportunidad también de que si tenemos dudas de cualquier tema en que no tenemos a nadie que sea experto o lo que sea, nos suelen atender muy bien, vamos, las empresas, las universidades, con cualquier duda que haya. Te permite estar al día de las cosas que pasan, pero recalcaría sobre todo la gente. Es muy enriquecedor. Ya os digo, vais a dar una charla a un colegio, a una universidad, y de verdad que es algo que si a uno le gusta o incluso dar clase o comunicar, o ha habido muchos compañeros que a lo mejor la primera vez que iban a hablar en público, pues les costaba más, y ahora pero vamos, que hacen unos shows que no os imagináis. O sea que hay muchas partes, además de incluso el aspecto profesional y personal, que estar con un grupo de voluntarios que compartís pues bueno, el interés, ¿no? por esta ciencia, es muy, muy gratificante. O sea que también lo recomiendo. Está claro que es una decisión personal. Tienes que tener tiempo para poder hacerlo, tienes que poder compatibilizarlo. Eso no quiere decir que sea un trabajazo. Cada uno se involucra pues lo que pueda, ¿no? Lo que quiera. Pero vamos, yo también lo recomendaría mucho, y a mí yo he estado encantado y lo recomendaría a cualquiera. De hecho, vamos, tienen que sufrirme mis colegas de la Junta Directiva unos 6 meses más, y me da una pena pensar el día que me toque dejarlo, pero bueno, lo tenemos por estatutos, y si es jóvenes nucleares tiene que ser gente joven, y hay que dar paso a los nuevos talentos. Pero para mí ha sido y está siendo una experiencia muy bonita. Muchas gracias, Francisco, por contarnos tu experiencia. Realmente para nosotros es muy gratificante que estés en este momento con nosotros. Realmente esperamos coincidir nuevamente contigo. Gracias. Así lo espero yo también. Mucha suerte con el resto del Congreso y con los que tenéis que organizar en los años venideros. Así espero oírlo. Que os Muchas vaya muy gracias, bien. Francisco. Hasta Un una nueva saludo. oportunidad.